¿Cómo puede morir el prisionero más notorio del país en una prisión de máxima seguridad? Jeffrey Epstein debía estar bajo vigilancia constante, con guardias de turno, cámaras grabando y revisiones de rutina. Aún así, fue encontrado sin vida en su celda. El sistema falló, los protocolos colapsaron y el mundo quedó en shock. Lo que siguió fue una avalancha de teorías, investigaciones y sospechas que se negaban a desaparecer. Hoy en The Infographic Show analizamos el caso de Jeffrey Epstein. Día a día, 6 de julio de 2019. Jeffrey Epstein regresa de París y desembarca en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, donde la policía lo espera. Epstein ya había tenido problemas legales antes. Cumplió condena en Florida por delitos sexuales en los 2000, aunque analistas creen que recibió un trato favorable. Desde entonces ha consolidado su posición como una de las figuras más poderosas, tanto en las finanzas como en la política. Ha celebrado cientos de reuniones con personas influyentes, muchas en su isla privada del Caribe. A pesar de sus controversias, sigue presente en fiestas de la alta sociedad neoyorquina. No asistirá a más reuniones sociales. El tamaño del equipo de arresto deja claro que no es un caso menor. Agentes federales lo arrestan y trasladan al Centro Correccional Metropolitano en Nueva York. Al llegar, un empleado notó que parecía confundido, triste y retraído. Ella recomendó que el personal lo vigilara de cerca para garantizar su seguridad, pero según se informa, el equipo psicológico de la prisión nunca fue contactado. Epstein fue procesado en el sistema federal como cualquier recluso, pero eso no duraría. Epstein solo estuvo 22 horas en la población general el 7 de julio. La noticia de su arresto desató rumores de que este era el gran golpe. Los federales al fin lo atraparon. El personal del Metropolitan Correctional Center, al saber que era el recluso de mayor perfil, decidió trasladarlo a la unidad de alojamiento especial. Esta decisión fue impulsada por la intensa cobertura mediática y preocupaciones por su seguridad. Los funcionarios no solo querían protegerlo de los demás reclusos, sino que también sabían que era esencial que llegara al juicio y posiblemente expusiera a los otros criminales con los que trabajó. Y un día después, la teoría se comprobaría. El 8 de julio, Epstein acudió a la corte para su audiencia inicial, donde el gobierno federal presentó cargos de tráfico sexual en su contra. Se declaró no culpable en su audiencia inicial y quedó detenido en el Metropolitan Correctional Center a la espera de desarrollos legales. Los cargos eran similares a los de 2008, pero ahora mucho más exhaustivos. Una condena casi aseguraría que pasara el resto de su vida en prisión, pues tenía casi 70 años, lo que podía volver desesperado a un hombre. El 9 de julio, a un recluso con cargos graves, normalmente se le haría una evaluación psicológica para ver si podría hacerse daño. Si detectaban riesgo, lo vigilaban estrictamente y casi sin nada en su celda. Sin embargo, Epstein se les escapó. El personal psicológico de la prisión solo recomendó tener precaución. Esto permitió que lo mantuvieran bajo observación psicológica y fuera de la población general por su propia seguridad, pero sin la seguridad adicional que podría haberlo protegido, ya que la espera para el juicio sería larga. El 10 de julio, Epstein tuvo un chequeo rutinario con el jefe de psicología de la prisión. El registro indicaba que comía, dormía y hablaba con otros reclusos. Epstein no estaba contento de estar atrapado en el área de aislamiento y preguntó si podía conseguir una celda individual. Le enseñaron estrategias de afrontamiento y siguió negando ser un peligro para sí mismo en la celda. El psicólogo lo consideró estable y ordenó su regreso al aislamiento, ahora con un compañero. El 16 de julio, Epstein se reunió otra vez con el jefe de psicología, ahora con sus abogados presentes. Negó tener problemas psicológicos. El informe del psicólogo no halló preocupaciones ni necesidad de seguimiento. Se señaló que Epstein sería monitoreado únicamente a través de rondas rutinarias de revisión y evaluaciones mensuales. Epstein y su equipo legal acudieron el 18 de julio ante el juez para otra audiencia de fianza. El equipo de Epstein lo presentó como recluso de bajo riesgo y pilar comunitario, argumentando que podía salir bajo fianza. Propusieron que Epstein usara un monitor en el tobillo y quedara confinado en su casa de Nueva York, valuada en 56 millones. El juez ordenó que Epstein siguiera en prisión por su alto riesgo de fuga, ya que realizó 20 viajes internacionales el último año y tiene acceso a aviones privados. El equipo legal de Epstein apelaría, pero por ahora él volvía a su celda en el Metropolitan Correctional Center. Y no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a estar en las noticias. 23 de julio, 1:27 a.m. Los guardias recibieron una alerta por disturbio en la celda de Jeffrey Epstein. El recluso fue hallado en el suelo de su celda, aturdido e inconsciente.
Una tira de tela estaba fuertemente enrollada alrededor de su cuello, y la piel debajo ya estaba amoratada. No era lo suficientemente grave como para requerir hospitalización, pero fue trasladado a la unidad psicológica, donde fue observado las 24 horas del día para asegurarse de que no representara un peligro para sí mismo. Pero no todos creían que eso era lo que parecía. El compañero de celda de Epstein en ese momento era Nicolás Tartaglione, un notorio sospechoso de asesinato y tráfico de drogas, cuyos cargos significaban que nunca saldría en libertad. Tartaglione negó estar involucrado en las lesiones de Epstein y fue absuelto por las autoridades de la prisión. Pero no todos aceptaron esa conclusión. Spencer Coven, un abogado que representa a varias de las víctimas de Epstein, argumentó que podría haber sido un ataque deliberado, un intento de silenciar a Epstein antes de que pudiera llegar a un acuerdo de culpabilidad. En ese momento, el caso empezó a ganar impulso entre los estadounidenses. Nunca hubo información oficial del libro negro de Epstein, pero era sabido que frecuentaba círculos poderosos y posiblemente tenía pruebas. Así, la idea de una lista de Epstein encendió rumores sobre nombres y hechos ligados a su isla privada, y muchos creían que los poderosos harían todo para ocultarla. El 24 de julio, Jeffrey Epstein es movido a nuevos aposentos, un cambio drástico incluso para su situación. La celda de observación para reclusos de alto riesgo tiene ventanas en todos lados, luz constante y sin riesgos posibles. Por decisión propia, permaneció hasta el 30 de julio soportando repetidos exámenes psicológicos. Después, los funcionarios lo regresaron a la unidad especial para que continuara su estancia en la cárcel. Entonces, ¿cómo fue que la gente volvió a perder de vista lo importante por segunda vez? El 31 de julio se llevaría a cabo otra audiencia en la corte, donde el juez sería informado sobre todos los eventos que ocurrieron desde entonces. Se estimó que el juicio duraría de 4 a 6 semanas, pero no se fijó una fecha formal. Otro golpe devastador para él, quien fue evaluado psicológicamente tras notarse angustiado al volver de la corte. Tras una evaluación formal, se determinó que podía volver a su rutina habitual. Era la calma antes de la tormenta. 8 de agosto. Las semanas siguientes transcurrieron tranquilas, con Epstein bajo estricta vigilancia. Más tarde aparecería una nota, escrita en este periodo, donde describía amargamente las condiciones de su celda. Afirmó que los insectos lo recorrían por la noche, que los guardias lo dejaban desnudo en la regadera por 1 hora y que la oficial Tova Noel le servía comida quemada a propósito. Estas acusaciones nunca fueron completamente confirmadas ni desmentidas, pero fue un incidente que debió haber levantado más alertas. Epstein organizó una reunión en la cárcel con 2 de sus abogados y firmó su último testamento. Designó a 2 empleados veteranos como albaceas y puso sus bienes en un fideicomiso. Fue una clara advertencia de lo que vendría después, pero todos lo ignoraron, y no fue la única vez. 9 de agosto. La rutina de Epstein en la prisión ya se había estabilizado y pocas personas seguían preocupadas por su seguridad, al menos en apariencia. El día anterior compré unos $74 en la tienda de la prisión, incluyendo radio y audífonos. Esto indicaba que se adaptaba a la prisión y que pronto podrían relajar la seguridad. No obstante, era poco probable que lo transfirieran a la población general por la amenaza de violencia de otros reclusos que sabían de sus crímenes. A partir de ahí, todo pasó rápido. La mañana del 9 se publicó la mayor filtración del caso Epstein. Más de 2.000 páginas de documentos sobre las acusaciones en su contra. Se consideraron muy incriminatorios y afirmaron que, aunque evitara la condena, su reputación no se recuperaría. Ese día, el compañero de celda de Epstein fue trasladado en una transferencia programada. Por política, se suponía que debía recibir uno nuevo, pero no se le asignó ninguno. Esa noche se reunió con sus abogados, quienes dijeron que parecía animado. No se ha confirmado cuánto sabía sobre la publicación ese día, pero es probable que sus abogados le hayan informado. Pero aún no tenemos ninguna explicación de lo que sucedió esa noche. El Metropolitan Correctional Center era una instalación muy controlada, con muchos reclusos violentos y de alto perfil. A Epstein se le suponía que lo revisaran cada 30 minutos, una rutina destinada a garantizar su seguridad. Tras reunirse con su abogado, Epstein fue escoltado de regreso a su celda a las 6:45 p.m. por la oficial Tova Noel, quien antes lo había señalado. Y es ahí donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. A las 7 de la noche, Epstein tuvo una llamada telefónica no monitoreada, usualmente prohibida por la política de la oficina de prisiones, pero autorizada por el jefe de unidad. Los registros mostraban que la llamada fue al número de su madre, pero no fue así. En realidad, hablaba con alguien cercano a él. Cuando terminó,
Epstein volvió solo a su celda. Esa noche, Noel y su compañero estaban de turno para realizar las revisiones estándar de los reclusos. Ambos tenían expedientes impecables hasta ese momento. Las cámaras los captaron saltándose los conteos de las 4 de la tarde y las 10 de la noche. A las 10:30, Noel pasó por la puerta de Epstein sin mirar adentro. El conteo de la celda fue entregado y aprobado con información falsificada y comenzó el encierro nocturno. No fue lo único extraño que pasó esa noche. Los guardias debían revisar cada 30 minutos, pero de medianoche a las 6:30 am, Noel y Miguel Tomás nunca entraron a las celdas. Las cámaras los mostraron en su escritorio, dormidos y navegando en internet, pero el papeleo decía otra cosa. Durante este tiempo, firmaron múltiples hojas de conteo falsas, indicando que habían revisado las celdas repetidamente. Las cámaras del pasillo mostraron que nadie entró a la celda de Epstein. El encubrimiento no se habría descubierto sin que los investigadores revisaran las grabaciones. Y pronto, su fracaso laboral se convertiría en noticia mundial. 10 de agosto. Eran las 6:30 en el Metropolitan Correctional Center, hora de comer. Los guardias estaban repartiendo el desayuno, pero faltaba un interno. Los guardias del turno de la mañana llegaron a la celda de Epstein y lo encontraron casi sentado, con una tira de sábana atada alrededor de su cuello y fijada a la litera superior. No respondía, estaba en paro cardíaco. Los guardias inmediatamente lo bajaron y comenzaron a realizarle reanimación cardiopulmonar, supuestamente gritándole al criminal que respirara, pero Epstein ya se había ido. Había estado muerto por casi 2 horas. Se notificó al supervisor y Epstein fue trasladado rápidamente al hospital cercano, donde fue declarado oficialmente muerto. Esto fue una violación inusual del protocolo. Una muerte así requiere tratar la celda como escena del crimen. El cuerpo de Epstein debió haber sido examinado en el lugar por los investigadores de la escena del crimen, con la evidencia preservada y fotografías tomadas. Menos de 10 minutos tras hallar el cuerpo, la escena ya estaba alterada y gran parte de la evidencia destruida. A partir de ahí, los misterios solo aumentaron. Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad, pero las 3 cámaras de la celda de Epstein fallaron. 2 no grabaron video y la tercera solo obtuvo imágenes dañadas e inútiles. El Metropolitan Correctional Center era una prisión antigua y obsoleta, pero que todas las cámaras fallaran a la vez con el recluso de mayor perfil fue impactante. Noel admitió a su supervisor que ella y su compañera no hicieron las revisiones de celda y falsificaron los registros. Fue un incidente inusual para una guardia con historial limpio. No estaba claro si fue un momento profundamente desafortunado para eludir las responsabilidades laborales o algo mucho más siniestro. Cuando la noticia de la muerte de Epstein se filtró fuera de la prisión, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir teorías de conspiración, y mucha gente pensó que no eran las manos de Epstein las que estaban alrededor de la sábana. Algunos tienen buenas pruebas. Esta fue la primera muerte así en el Metropolitan Correctional Center en 21 años, y el patólogo Miguel Baden pronto expresó dudas sobre la versión oficial. Él señaló que el tamaño de Epstein hacía que el método fuera improbable, que materiales más resistentes como los cables de su apnea del sueño fueron ignorados y que incluso objetos pequeños en la litera parecen no haber sido tocados. Esto sugiere que la escena del crimen fue alterada y que Epstein fue estrangulado por alguien que ingresó a la celda. Al final tenía muchos enemigos. La versión oficial tenía sentido. Epstein era un hombre mayor, acostumbrado a la riqueza y el privilegio, y todo eso le había sido arrebatado. Posiblemente iba a pasar el resto de su vida en prisión, obligado a estar mayormente en aislamiento o en la población general, donde sería un gran objetivo. Pero otros argumentaron que pudo haber sido atacado por personas que querían asegurarse de que su conocimiento sobre clientes anteriores nunca saliera a la luz. Pudieron sobornar a un empleado de la prisión con problemas económicos para que ignorara la situación. Tarde o temprano, la evidencia saldría a la luz. El 11 de agosto, el abogado de Epstein envió a Baden para observar la autopsia de la jefa forense Barbara Sampson. La evidencia indicó que la muerte fue por ahorcamiento autoinfligido, aunque el equipo de Epstein disputó esto y exigió más acceso a las grabaciones de las cámaras cercanas a su celda. Afirmaron que la evidencia indicaba asesinato y pronto esta teoría ganó fuerza en los medios. Eso significó que cada vez se prestaba más atención a quienes habían tenido tratos previos con Epstein, y pronto habría graves consecuencias para quienes no hicieron bien su trabajo. 13 de agosto. La primera cabeza en rodar no fue uno de los nombres directamente responsables, sino el jefe. El fiscal Bill Barr anunció una investigación sobre las fallas del Metropolitan Correctional Center y suspendió al alcaide Laminier Ndiaye, reemplazándolo con James Petrucci de la penitenciaría de Otisville.
2 empleados en turno esa noche también fueron suspendidos, pero, a diferencia del alcaide, se esperaba que no regresaran. Faltaba mucho, pero primero debían atender los pendientes. El 5 de septiembre, Jeffrey Epstein fue sepultado en Palm Beach, Florida. Su cuerpo fue reclamado después de la autopsia por un asociado desconocido, quien más tarde resultó ser su hermano, Mark, quien tenía un negocio de bienes raíces y nunca había estado relacionado con los crímenes de su hermano. Mark mantuvo un perfil bajo, pero en entrevistas dijo que consideraba sospechosas las circunstancias. El caso fue tan mediático y las tensiones tan altas que la familia retiró las placas de las tumbas de sus padres para evitar vandalismo. Las consecuencias apenas empezaban. El 19 de noviembre, el juicio penal casi iniciaba, pero no era contra Epstein, ya que los cargos se retiraron tras su muerte. Ghislaine Maxwell aún no había sido acusada, pero el caso contra Tova Noel y Michael Thomas fue más fácil de armar. Ambos fueron acusados de varios cargos por falsificación de registros y conspiración, con abundantes pruebas. Ellos afirmaron que estaban siendo usados como chivos expiatorios por problemas más grandes en el sistema penitenciario, y en ese momento habrían sido las únicas personas en ir a la cárcel en el caso de Epstein. El sistema permitió que ambos aceptaran un acuerdo de enjuiciamiento diferido y regresaran a casa. Pero otra figura clave no tuvo tanta suerte. En diciembre de 2019, Nick Tartaglione enfrentaba su propio juicio y además era sospechoso del primer incidente que casi mata a Epstein. Los detalles del incidente del 23 de julio salieron a la luz en la corte, pero la defensa afirmó que en realidad él había intentado salvarle la vida a Epstein. Fue una afirmación audaz y querían mostrar el video en la corte, pero el gobierno dijo que había desaparecido al intentar reproducirlo. El juez Kenneth Carras pidió explicaciones al gobierno, pero respondieron que fue eliminado por un error administrativo. Otro caso de datos perdidos sobre Epstein. Pero el misterio seguiría creciendo. Epstein ya no estaba, pero sus secretos seguían ahí. La evidencia que dejó estaba a punto de hundir a otros. El 2 de julio de 2020, Ghislaine Maxwell fue acusada de conspiración para tráfico sexual, delitos que podrían darle cadena perpetua. Después de años de audiencias, le dieron 20 años. Y no fue la única. Ese mismo año, el asociado de Epstein, Jean-Luc Brunel, fue acusado por fiscales franceses de delitos sexuales más tarde. Como Epstein, nunca fue juzgado. Para muchos, su muerte bajo custodia resultó demasiado familiar. Pero un caso no se detendría pronto. El FBI y el Departamento de Justicia investigaron la muerte de Epstein el día que reasignaron al alcaide. Pero nunca apareció una prueba concluyente. La investigación se extendió más allá de la presidencia de Trump, siguió con Biden y terminó con el fiscal Merrick Garland. El 27 de junio de 2023, el Departamento de Justicia publicó su informe. Enumeró muchas fallas, negligencias o incompetencia, pero no halló pruebas de juego sucio. Y para la mayoría de las personas esa respuesta no fue suficiente. Hasta 2025, Maxwell es la única condenada en el caso y fue trasladada a una prisión de menor seguridad tras supuesta cooperación con autoridades. La mayoría de los archivos siguen sellados, muchos son parte de investigaciones en curso y ningún cliente ha sido acusado. Esto significa que, quien haya acabado con Jeffrey Epstein, muchos de sus secretos murieron con él. La misteriosa muerte de Jeffrey Epstein generó más preguntas que respuestas, y ese no es el único caso enterrado en archivos del gobierno. Mira 50 secretos desclasificados del FBI para ver lo que las agencias no quieren que sepas, o haz clic en este video en su lugar.